Swift y Hugh Jackman pueden ser citados a declarar esta semana de acuerdo a The Daily Mail. Además, Blake Lively apareciendo en la lista de Time Magazine podría afectarla en su caso. Escándalo con la popular serie de HBO The Last of Us y la Academia de Cine toma una decisión controversial de inteligencia artificial. Tenemos todos los detalles, bienvenidos a Spotlight Extra. Yo soy Man Cuevas, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y tengo muchas noticias que platicarles, entonces vamos directo a ellas. Y vamos a empezar con la Academia de Cine, que toma una decisión interesante. La BBC reporta que han decidido que películas que se han hecho con inteligencia artificial van a poder ser consideradas para recibir el Oscar con ciertas reglas limitantes. La primera es que haya habido humanos involucrados en la producción. Digo, yo supongo que tendrían que haber humanos, ni modo que la inteligencia artificial solita haga una película, la lance, etcétera. Y bueno, tienen que ser ciertas reglas, o sea, sí se tiene que haber usado como ayuda, pero no ser predominante en la película. Esto ha molestado a muchísimas personas involucradas en la producción de cine. Los actores tuvieron una huelga al respecto, los escritores tuvieron una huelga al respecto. Se pueden reemplazar básicamente muchísimos trabajos y justamente eso es lo que están diciendo las grandes empresas que producen películas, las grandes compañías de cine, están felices porque se van a ahorrar muchísimo dinero con esto. Inteligencia artificial reemplaza muchísimos trabajos en la industria, lo cual sigue preocupando a todos los involucrados. ¿Ustedes qué piensan de esta decisión? ¿Creen que está bien que haya tomado la Academia esa decisión? Creo que es inevitable. Yo creo que más y más películas van a usar de alguna u otra forma inteligencia artificial y pues bueno, es el futuro, un futuro que estamos viviendo, nos tocó. Dejen en los comentarios qué piensan al respecto. Y vamos con la siguiente noticia. La serie de HBO The Last of Us tuvo una muerte muy controversial esta semana. Para los que ven la serie, no quiero arruinárselas, entonces no voy a decir más que eso. Entonces tuvieron que cambiar la historia de la villana, que es la responsable de lo que pasó, porque cuando salió el videojuego, la actriz que hizo la voz de esta villana, que se llama Laura Bailey, por cierto, tuvo un periodo espantoso de odio en línea. Dijeron que ojalá su bebé no naciera y unas cosas espantosas se le fueron a esta actriz de doblaje debido a lo que hace su personaje, y dice que han sido los momentos más oscuros de su vida. El videojuego salió en 2020 y pues bueno, ahora tuvieron que cambiar un poco la historia para que la actriz de la serie no sea afectada al respecto. Yo pienso que qué intensa es la gente, ¿no? O sea, si tú estás interpretando un personaje actuando, pues obviamente tú no eres el personaje. Entonces no entiendo por qué la gente se los toma como personales. Dicen las villanas de telenovelas que también luego las atacan en la calle, cosas así que se me hace de risa verdaderamente, pero bueno, pues ahí está la noticia. Y bueno, otra noticia de Justin Bieber. He estado reportando que estamos preocupados por su situación actual y TMZ reporta nuevas cosas. Parece ser que Justin Bieber se acercó a una de estas iglesias alternativas, vamos a decir, con un pastor que se llama Judah Smith, el amigo de Justin Bieber que ha estado con él desde el principio y también fue manager de muchas cosas y ha hecho negocios con él, y una persona de sus más cercanas que se llama Ryan Good fue básicamente alejado de Justin gracias al pastor que se llama Judah Smith, que maneja esta iglesia. Y Ryan Good se acercó a esta iglesia un tiempo, pero se dio cuenta que él la describe como un culto y pues bueno, debido a eso se fue, y poco tiempo después Judah Smith se encargó que Justin Bieber dejara de tener una relación de amistad con Ryan Wood. Justin Bieber sigue siendo parte de esta iglesia aparentemente, y pues bueno, hay mucha gente que relaciona su deterioro con su acercamiento a esta iglesia, el deterioro de su relación con Hailey, el que se estén alejando o estén alejando a sus amigos cercanos. Justin Bieber es un adulto mal aconsejado, es un adulto en crisis, pero como yo dije el día de ayer, espero que gente que lo quiere salga a protegerlo, ayudarlo y aconsejarlo bien. Y pues bueno, al parecer
están alejando a estas personas cercanas a Justin y dejándolo más y más solo cada vez y pues bueno, un poco preocupante esa situación. Pero bueno, vámonos con Blake Lively. Hay algunos avances de la corte, chiquitos, pero hay avances. Blake Lively, bueno, saben que su abogada está, pero está hasta el cuello de problemas porque la cacharon en esta práctica cuestionable para obtener documentos y mensajes de textos de una manera sucia. Y pues bueno, Blake Lively mete 2 abogados nuevos al caso. Curiosamente, estos 2 abogados la están representando en el caso de Texas, en la demanda que se le hizo en Texas de Jed Wallace. Entonces, ellos fueron los 2 abogados que revelaron información de salud delicada de Jed Wallace. Y pues ahora estos 2 abogados los están metiendo al caso principal, lo cual es preocupante porque se ve que juegan sucio. Entonces vamos a ver con qué cosas nos sorprenden. Pero sí, Blake Lively está preparándose para que posiblemente los otros abogados los puedan sacar del caso porque saben que ahora que los cacharon es posible que se haga la petición de que los remuevan. Entonces pues ya están tratando como de preparar el terreno ahí. Y pues Baldoni también agregó una abogada nueva. Brian Friedman sigue, no se preocupen, pero Baldoni agrega una abogada que al parecer es amiga de Baldoni o han hecho entrevistas y se han visto en fotos juntos. Entonces a lo mejor Baldoni la quiso meter como para tener a alguien cercano ahí también que pueda a lo mejor ayudar, informar al resto de los abogados ya de una manera más personal. Y bueno, porque Justin Baldoni, como ustedes saben, está alejado de todo lo más que él puede y pues es bueno tener a alguien de confianza. Y digo, yo creo que las cosas van muy bien en su favor, pero bueno, pues agregó también una abogada. Entonces esas son las noticias de la corte, ¿no? que hay en ese momento. Pero también hay otras 2 noticias. La primera es que el hecho de que Blake Lively aparezca en la revista Time como una de las 100 personas más importantes del año es contraproducente para su demanda, porque ella está diciendo que Justin Baldoni creó una campaña de desprestigio para destruirla y que ha estado sufriendo debido a que se le destruyó, pero qué casualidad que entonces la meten en las top 100 personas del año. Entonces eso quiere decir que pues que realmente no está sufriendo mucho en su carrera porque hizo una donación hace 5 años. 5 años, pero este año decidieron que iba a ser ella una de las top 100 personas por esa donación de hace 5 años. Entonces, pues sí, se puede argumentar en la corte si tu carrera fue afectada severamente. Digo, Justin Baldoni no está en esa lista, ¿no? Pues ¿por qué estás en esta lista? ¿Por qué fuiste a Saturday Night Live con tu esposo? ¿Por qué estás saliendo a hacer prensa en todos lados como si nada estuviera sucediendo y no contestando preguntas del tema? Son argumentos válidos. Y bueno, pues la noticia más grande, Daily Mail reporta que Taylor Swift y que Hugh Jackman van a ser citados esta semana para ir a declarar en este proceso de descubrimiento que están teniendo en este caso, y que fuentes cercanas a Taylor Swift le dijeron a Daily Mail que Taylor Swift va a ser citada en cualquier momento, ya lo están esperando y que no creen que pase de esta semana. Van a tener que ir a contestar preguntas, Taylor Swift va a tener que ir a contestar preguntas y por supuesto que yo no creo que Taylor vaya a proteger a Blake Lively a costa de su carrera que ha construido por muchísimos años y la imagen que ha construido por muchísimos años. Y pues Hugh Jackman no creo que sepa mucho, la verdad. Yo creo que sabe más, a lo mejor referencias de Nice Pool o a lo mejor cosas que Ryan le haya contado de Justin Baldoni, pero Hugh Jackman no me parece que vaya a darles mucha información, pero bueno, pues al parecer, de acuerdo a Daily Mail, se les va a citar. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa ahí. Muchas noticias sin duda que vienen esta semana. Yo seguiré esperando cualquier informe, avance de la corte y se los estaré reportando en cuanto salga. Entonces, estas son las noticias del día.
Dejen en los comentarios qué piensan al respecto. No se olviden de suscribirse. Gracias por el apoyo. Ahí vamos creciendo y que ustedes me estén ayudando, la verdad significa mucho para mí. Así que les agradezco. Denle like al video. También ayuda a que YouTube lo recomiende. Y estén pendientes de todo el contenido que hay en Spotlight, como los 2 videos que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Man Cuevas. Adiós.